Bien, vamos a empezar la segunda parte del tema 4, todo lo referido a otros servicios de los nuevos servicios, ¿vale? Otros servicios. En este vídeo vamos a intentar, porque es muy denso, muy extenso, explicar todos los apartados postales. Entonces, en primer lugar, se entiende por apartado una dirección postal existente en las oficinas de correos asignada a una persona física, jurídica o una institución pública o privada de forma singularizada y consistente en un número o serie alfanumérica. No tiene por qué ser un número, puede ser serie alfanumérica. Y para mayor comodidad, con la opción de entrega a domicilio. ¿Vale? Previo pago, porque esto es un servicio adicional que se paga. El dispositivo, el depósito de envíos se hará en casilleros cerrados, ubicados en dependencias postales. Cuando no existan casilleros disponibles o el volumen, tamaño o naturaleza de los envíos lo exija, la correspondencia se deposita en el interior de las oficinas. La vigencia del apartado es de fecha a fecha. Es decir, en los anuales desaparece el año natural, igualmente que en los trimestrales y mensuales. Excepción, los que se contrataron hasta el 15 de junio de 2015 mantienen el año natural, pero los que se han dado de alta después del 15 de junio de 2015, la vigencia es de fecha a fecha. El pago de la suscripción de un apartado se puede hacer en metálico, en tarjeta más cerca o en diferido, ¿vale? Aquellos que tengan suscrito un contrato, ¿vale? La dirección comercial que se haga con cargo a un contrato. Entonces, con la autorización, ¿vale?, de la dirección comercial se puede aceptar el pago en diferido. En caso de baja del apartado, el cliente deberá devolver la llave. Las tarifas están previstas como un pago único para cada anualidad, mes o trimestre, por lo que en caso de dar de baja el apartado no procederá a la devolución de ninguna cantidad por ese concepto. Correos garantiza el secreto de la titularidad del apartado. Solo puede ser revelada en los supuestos legalmente previstos. La edad mínima para contratar es de 18 años, salvo que se trate de un menor emancipado. Solo podrá recibir correspondencia los titulares de los mismos, independientemente de que luego te lo pueda recoger un autorizado, pero la correspondencia a la que puede ir dirigida es de los titulares. Entonces, para dar de alta un apartado debo de cumplimentar un formulario de suscripción. Para la suscripción de un apartado se debe formular la petición cumplimentada y firmando la solución dirigida a la oficina donde se desea hacer uso del mismo. Esta solicitud debe presentarse sin tachaduras ni enmiendas, y en caso de que lleve algún tachón se le indica al cliente que hay que rellenar una nueva solicitud. En este formulario se indica la duración del apartado, anual, trimestral o si es un 24/7 también mensual. Si el apartado es anual, el solicitante tiene la posibilidad de marcar el check autorización para domiciliar el pago de la renovación anual del contrato del apartado. ¿Vale? Si es trimestral o mensual, no se pueden renovar. Los apartados trimestrales o mensuales no admiten renovación. Una vez que se cumple el plazo, se dan de baja automáticamente. Vale, las personas físicas con la petición del alta deben presentar el original del documento oficial, el DNI en este caso, si es extranjero el NIE, ¿vale? Documento oficial de identificación. Este documento en el mismo acto se comprueba su veracidad y se le devuelve al titular sin que sea necesario quedarse con copia del mismo. ¿Vale? Ni se escanea, ni se hace fotocopia, ni nada. Pero el usuario en este caso de atención al cliente, verifica, coteja el documento y después al firmar el anexo correspondiente de renovación, al firmar la solicitud, pone su NIP y firma, dando veracidad a eso. ¿Vale? En caso de que sean personas jurídicas, la solicitud debe de llevar el sello de la entidad. ¿Vale? Estamos hablando de empresas, ¿vale? Entonces vamos a poner un supuesto de que queremos dar de alta un apartado de correos para Salchichas Trabuco. Bueno, pues deberá de llevar la solicitud, el sello de Salchichas Trabuco, ¿vale? Y entonces incorporando los datos y la firma de una persona con capacidad suficiente para representarla, un gerente o
no sé, el dueño, propietario, persona autorizada, ¿vale? Entonces, esa persona acompañará a la solicitud alguno de estos documentos, el CIF de la empresa, o la copia de título de constitución de la empresa y el documento que acredite la posesión por parte del firmante de dicho poder suficiente. ¿Vale? Entonces la empresa debe de presentar una solicitud, esa solicitud debe de poner el sello, por ejemplo, de nuestro ejemplo de Salchichas Trabuco, y después tiene que acompañar el CIF de Salchichas Trabuco, o si no tenemos CIF, la copia de título de constitución más un documento que acredite que la persona que la está presentando tiene poder suficiente, ¿vale? O si tampoco, pondríamos al registro mercantil pedir los datos identificativos de la persona apoderada, de la persona jurídica que representa y de los poderes otorgados. ¿Vale? En cualquiera de los casos lo que hay que presentar es el CIF o algo de CIF o copia del registro mercantil de la empresa y el documento de identificación, el documento oficial de identificación de la persona que la presenta. ¿Vale? El empleado es el que va a verificar, va a cotejar esos documentos, no se queda con copia. Una vez comprobado que la firma es de la persona que aparece con capacidad de representación, ni la voy a fotocopiar ni me voy a quedar con nada, se devuelve. Bien, si el interesado es un organismo público o una entidad, por ejemplo un juzgado, un ayuntamiento, lo que sea, ¿vale? La solicitud deberá llevar también el sello oficial. Por ejemplo, vamos a suponer que va el ayuntamiento de Alcorcón y quiere abrir un apartado postal. Pues en la solicitud debe de marcar el sello, debe de poner el sello. ¿Vale? Y al mismo tiempo tendrá que acompañar a la solicitud el nombramiento o cargo de la persona que firma, la norma o documento que acredite que esa persona que está firmando tiene poder de representación, ¿vale? Seguimos con el ejemplo, pues o viene el alcalde en persona a firmarme con la solicitud sellada con el sello del ayuntamiento, o viene una persona autorizada por el alcalde con una autorización, con una norma, con un documento que acredite, ¿vale?, que tiene capacidad de representación. Copia del CIF del organismo y documento de identificación del representante, ¿vale? Copia, entonces, norma o documento o CIF y la persona, ¿vale? El alcalde, como no viene él, manda un representante, ese representante debe de llevar su documento oficial para que yo compruebe que verdaderamente en ese poder que viene, donde el alcalde autoriza a Luis Pérez, que es Luis Pérez, que no es otro, ¿vale? El empleado lo coteja, como siempre, no hay que quedarse con copia, simplemente firmará. De acuerdo, entonces, la suscripción. Las oficinas de correos y telégrafos prestan el servicio de apartados postales con uno o varios titulares previa suscripción y abono de la tarifa correspondiente. Las oficinas auxiliares podrán prestar este servicio gestionando la suscripción a través de la oficina de nivel técnico de la que dependa. Los apartados postales pueden tener un único titular o titulares adicionales, hasta un máximo de 5, es decir, un titular más 4 cotitulares y 3 autorizados. La persona física o jurídica interesada en la suscripción de un apartado debe formalizar su petición cumplimentando y firmando la solicitud. Modelo anexo 1A cuando es 1 o 2 titulares, ¿vale? Este de aquí, cuando se presenta para un apartado postal, primer titular, y te permite incluso un segundo titular, ¿vale? Entonces esto es lo que tienen que presentar para uno o dos titulares, ¿vale? Y con esto se rellenaría, aquí firmaría el primer titular, aquí firmaría, ¿vale? Y si quiero añadir más titulares, un tercero, un cuarto, un quinto, aquí pincharíamos y iríamos al anexo 1B. ¿Vale? Solicitud de alta de otros titulares, número de apartado postal, aquí se rellenarían los distintos cotitulares, ¿vale? Y entonces lo que hemos visto, en caso de personas jurídicas, lo haríamos aquí, ¿vale? Esta autorización, ¿no?, te explica aquí todo el contrato. Utilizar el mismo apartado, la autorización se hace para las mismas condiciones que si fuese solo un titular,
¿vale? Y de acuerdo con las características de productos, ambos titulares se autorizan recíprocamente para retirar y hacerse cargo de los envíos que se reciban a nombre del otro o de los otros. Y por eso es muy importante que si firmamos autorizados, tendrán que estar de acuerdo todos, porque se está autorizando a esos terceros para que retiren los envíos de cualquiera de los titulares. ¿Vale? Aquí marcaríamos trimestral o anual. Y aquí, ¿ves? Sello de la empresa, en caso de que sea empresa o de organismo, y los solicitantes deberían firmar. ¿Vale? Y en la parte posterior firmaría el empleado de atención al cliente con su NIP. Y aquí Iris validaría mecánicamente, ¿vale?, el contrato. Decimos, en la contratación este servicio se suscribe por periodos anuales, contado desde fecha de alta, pudiendo renovarse, ¿vale?, la renovación 30 días siguientes a su vencimiento, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Depósito en el casillero, si son envíos ordinarios, o dejando tarjeta de aviso si son, ¿vale?, si son o bien voluminosos o bien registrados. ¿Vale? Durante la vigencia se podrá solicitar la baja. El titular es el que puede solicitar la baja por escrito o la cancelación, ¿vale?, sin que los demás puedan oponerse. Y es responsabilidad suya devolver la llave y comunicar a los demás la baja. ¿Vale? Y por último tenemos el apartado 24.7, que es un poco particular, ¿vale?, que también deberán de rellenar. ¿Vale? Que permite lo mismo, un titular y varios cotitulares, ¿vale?, empresas, personas autorizadas, también hasta 3 autorizados, ¿vale?, y el número móvil para recibir avisos. La particularidad son los formatos. Los 24/7 tienes, según el casillero, ¿vale?, pues te podrán depositar los envíos que te cojan ordinarios más los paquetes estándar y premium, ¿vale? Y podrás contratar el S 8,5, el M de 17, el L de 34 y el XL de 51. Y aquí marcarás un mes, que es el único que te permite hacer la contratación por un mes, 3 meses o un año. Las condiciones, ¿vale?, pues lo que hemos explicado son las mismas, las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a continuar con la suscripción. Bien, vale, entonces hemos dicho que se debe de rellenar el modelo 1A cuando es 1 o 2 titulares, el 1B para ir añadiendo titulares adicionales, ¿vale? Y luego tendríamos el modelo 2, el anexo 2 para los apartados de franqueo en destino, y el modelo que hemos visto de los apartados 24/7, ¿vale? Cada uno tiene su solicitud. En la solicitud pueden figurar personas autorizadas que deben aportar el documento de identidad de cada una de ellas para comprobar la veracidad de los datos. Pero no nos quedamos ni con copia, ni con fotocopia, ni nada. Lo que hemos dicho. Ya hemos visto que en los contratos vamos a poner el NIP, el número de identificación profesional, y vamos a firmar. Entonces, el cotejo lo hace el empleado de atención al cliente y con eso basta. Durante la vigencia de la suscripción, el primer titular podrá solicitar por escrito la baja del resto de cotitulares o de alguno de ellos, así como la cancelación total. Un apartado postal es aquel en el que se permite la recepción de cualquier tipo de envíos, ¿vale?, ordinarios o registrados, todos los que circulen por correos y telégrafos. En la dirección del envío podrá figurar el nombre de la persona que suscribe el servicio y el número de apartado, o solo el número de apartado. Es decir, puede venir Pepito Pérez, apartado número 18, o puede poner apartado número 18. ¿Vale? De las dos formas puede venir. La entrega de los envíos o servicios se realiza con idéntico criterio al establecido para la entrega domiciliaria, según tipo y modalidad. En el supuesto extraordinario de que se reciban envíos certificados o registrados en los que figura solo el número de apartado, ¿vale?, vamos a suponer que se recibe un telegrama y el telegrama va dirigido al apartado de correos número 18. Vale, pues se podrá hacer cargo los titulares del apartado de correos o el autorizado a recoger, ¿vale?, solo.
El resto de personas no podrán recoger este tipo de envíos. En algunos supuestos, los clientes destinatarios titulares de apartados se autorizan por escrito a la unidad de distribución para que los envíos que son dirigidos solo a la dirección, al domicilio postal, sean depositados en los respectivos apartados. Es decir, supongamos que este apartado 18, ¿vale? Pues la persona de Salchichas Trabuco contrata el apartado 18, pero no quiere ir a la oficina de correos, o lo que quiere es que también el correo que llega a su domicilio, ¿vale? Tiene su domicilio distinto de Salchichas Trabuco y quiere que también se le sea depositado en el apartado correos 18, de modo que cuando vaya a recoger todo el correo de la empresa, recoja también el de su casa, el de su domicilio. Vale, pues entonces firma una autorización y se le presta este servicio, ¿vale? Previo pago. Una copia de la autorización de depósito debe de estar en poder de la unidad de entrega de la oficina, en la carpeta de apartado correspondiente. Una vez clasificados los envíos, en el proceso de embarriado se separan del reparto y se encaminan a la oficina que sea, ¿vale? En el caso de los envíos registrados, financieros y telegráficos, previamente se habrán dado de alta los envíos en la unidad y reencaminados en SIGIE, para evitar la pérdida de calidad y trazabilidad del envío. Es decir, cuando la unidad de reparto se pone a separar, detecta que hay envíos registrados de un apartado de Salchichas Trabuco, el número 18. Bien, ¿qué es lo que hace? Darlos de alta para que la trazabilidad pueda hacerse, para que no se pierda calidad ni trazabilidad en esos envíos registrados. Entonces se dan de alta, ¿vale? Y se reexpiden a la oficina donde esté el apartado de Salchichas Trabuco. Y se lleva lo antes posible. Entonces deberá de facilitarse a la oficina una copia de la autorización del destinatario, que ya se queda ahí archivada, ¿vale? Queda exceptuado de este procedimiento la entrega de notificaciones administrativas, que por sus especiales características deben seguir entregándose a domicilio, ¿vale? Entonces viene una notificación para Salchichas Trabuco, en principio se lleva a las oficinas de la empresa, pero hay una excepción, que es que esa empresa haga una petición formal de reenvío postal, por lo tanto previo pago, ¿vale? Y que esa petición formal de reenvío se pueda hacer para este tipo de notificaciones, es decir, que no sea una notificación de la Agencia Tributaria de las Azules, que no se pueden reenviar ni reexpedir, ¿vale? Entonces, si la notificación no tiene ninguna restricción y yo solicito un reenvío, sí podré reenviar al apartado 18 de Salchichas Trabuco pues las notificaciones de los ayuntamientos o de juzgado o de cualquier otras notificaciones, excepto la de Hacienda, ¿vale? Y el resto de paquetería, telegramas, giros, todo el tipo de correspondencia registrada también irá dirigida al apartado 18. No hay ningún problema, pero hay que darlas de alta en SIGIE. Este procedimiento se aplicará tanto a las unidades que comparten local como a aquellas que sin compartirlo se encuentren próximas. En todo caso, lo que decíamos, hay que asegurar la puesta a disposición de la oficina de todos los envíos a primera hora de la mañana, ¿vale? Entonces, en el embarriado hay que separarlo para que en la primera conducción salga y esté disponible en la apertura de oficina todos los productos de los apartados postales, ¿vale? Junto con los envíos avisados en su enlace habitual, teniendo en cuenta el tipo de productos para los que se amplía la autorización y preservando siempre tanto la trazabilidad como la calidad asociada a cada uno de ellos como obligación necesaria. De no cumplirse los criterios descritos, se devuelve a la unidad de reparto para su correcto tratamiento y clasificación. Bien, lo que estábamos explicando, titulares adicionales. Hasta un máximo de 5. Un titular más 4 cotitulares, más 4 adicionales. Vale, aquel en el que se permite la recepción de cualquier tipo de envíos de los que circulan por correos. En la dirección puede figurar el nombre de cualquiera de los titulares que se suscriben.
y el número del apartado. Cada titular es un precio. La entrega de los envíos o servicios se realiza con idéntico criterio al establecido para la entrega domiciliaria, ¿vale? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que los apartados franqueo en destino CCRI, los franqueo en destino, solo admiten un único titular, ¿vale? El resto, los de 24/7 y los normales, los apartados postales, sí admiten autorizados y cotitulares, todo. Un apartado particular puede tener como suscriptores a personas físicas y jurídicas indistintamente, ¿vale? Es decir, un apartado normal, como el de Salchichas Trabuco, puede tener a la persona física, a la empresa y personas físicas, por ejemplo, Luis Pérez, el propietario, y jurídicas, ¿vale? Yo soy el propietario de Salchichas Trabuco y en el mismo apartado recibo correspondencia mía, ¿vale?, de la empresa, sería otro segundo con titular, y después puedo incluso autorizar, pues, a mi hijo, a mi tal, a familiares, a lo que sea, ¿vale? Puede ser físicas y jurídicas, pero un apartado normal. Incluso yo tengo Salchichas Trabuco y luego tengo Pescados Mameluco. Pues yo puedo tener yo como persona física y mis dos empresas. No hay ningún problema. Servicio gratuito de SMS. Para que este servicio funcione es necesario grabar el número de teléfono móvil, obviamente, del titular en contratación o, si lo aporto posteriormente, en mantenimiento de apartados en iris, el campo número de móvil para SMS. Este servicio solo se prestará en apartados postales situados en oficinas informatizadas. Lógicamente, una oficina rural sin ordenador no puede prestar el servicio de SMS. Cuando llega un envío registrado para ser entregado a un apartado postal, al darlo de alta en SIGIE, en el apartado correspondiente el sistema genera un mensaje SMS al móvil del titular del apartado, indicándole que tiene a su disposición un envío registrado. El mensaje se genera después de dar de alta el primer envío cuando el apartado está vacío o el primer envío que se dé de alta en ese día, ¿vale? Es decir, si está vacío, pues el primer envío que dé de alta le va a generar un aviso. Si no, voy a recogerlo dentro de 2 o 3 días, pero en ese transcurso se da de alta otro, pues al dar de alta el siguiente se volverá a dar otro aviso. Es necesario informar al cliente que siempre que haya cambios en los datos que facilita, debe de comunicarlos para que se pueda actualizar y prestarle un mejor servicio. Bien, apartado franqueo en destino. Este apartado es particularmente complejo o particular porque está destinado a la recepción de cartas, tarjetas postales de franqueo en destino o correspondencia comercial internacional. Por lo tanto, el carácter de todos estos envíos es ordinario y el formato tiene que ser un formato de autorizado, ¿vale? El de franqueo en destino y el de comercio CCRI. Entonces, no se van a admitir envíos registrados a un apartado franqueo en destino. Si por error se admite alguno, se procederá a la entrega de ellos como correspondencia registrada, ¿vale? Cuando el cliente final del apartado en destino, ¿vale? Porque los franqueo en destino, el modo de trabajarlos es que periódicamente, ¿vale?, el cliente viene a retirar los envíos que haya recibido, ¿vale? Vamos a suponer que tiene una recogida semanal o trimestral o cuando sea. Él tiene un periodo donde va a recoger todos los envíos que hay del apartado franqueo en destino. Entonces, en ese momento se le entregan y se le facturan, bien abonándolo en el momento, bien a cargo al contrato, ¿vale? La modalidad que se haya elegido. Entonces, en ese momento es cuando, con la factura, ¿vale?, se le intentará la entrega de, mira, ha entrado por error un envío registrado, un paquete, un certificado, lo que sea, tienes que firmar, tienes que identificarte para recogerlo. El cliente puede retirarlo sin problema o se puede negar. Entonces, si el cliente cuando pasa se niega, pues se devuelve como correspondencia reusada, ¿vale? Entonces el cliente pasa a retirar los envíos con la periodicidad que se determine por el cliente, previa liquidación y abono
o facturación del importe, ¿vale? O sea, la liquidación y abono quiere decir que pago al contado en el momento, o facturación quiere decir que lo hago con cargo a un contrato. Es la solución más cómoda para la realización de acciones masivas de captación, suscripción y promoción, encuestas, así como atención postventa, ¿vale? Este servicio pues, lo suelen prestar pues, comercializadoras eléctricas, de seguros, para enviar los contratos con un sobre franqueo en destino y que el cliente se lo devuelva firmado, sin que tenga que pagar el coste del envío postal el cliente. Entonces, las dimensiones del franqueo en destino, ¿vale? No podrán exceder 23,5 ni 14,9 y el peso será de hasta 2 kilos. Estamos hablando de franqueo en destino nacional, ¿vale? Estamos hablando de medidas de estándar. Y el internacional, pues las limitaciones que vimos del correo CCRI, ¿vale? Aparte deben de llevar las características, pues por ejemplo el franqueo en destino deberá de llevar el cajetín con la cornamusa España FD franqueo en destino, ¿vale? El de 19,8 por 52 o el de 22 por 22 o el de 52 por 22. ¿Vale? Y deberá de llevar las 12 barras laterales y el CCRI pues igual deberá de llevar el sello en la parte superior derecha cruzado diagonalmente, ¿vale? Donde ponga no franquear, en el sello tachado, ¿vale? Las dos barras encima del bloque de dirección y en la parte superior izquierda, ¿vale? El código CCRI y BRS y por avión, ¿vale? Y dentro de los formatos, ¿vale? Pues de medidas y de peso, veíamos que el CCRI, por ejemplo, ¿vale? Pues tenía unas características peculiares, unas máximas de 16,5 por 24,5 en formato sobre y 12 por 23,5 en formato normalizado en formato tarjeta. El peso máximo de España era 50 gramos, aunque existían 27 países en el que se podía llegar hasta los 2 kilos y un formato carta. Vale, pues todo esto lo tienen que cumplir los envíos. ¿De acuerdo? El interesado fijará una estimación del número de envíos que prevé recibir mensualmente y este número habrá de servir de base para calcular en función de las tarifas vigentes el importe de la garantía que se habrá de depositar por derechos de franqueo. ¿Vale? Esta franquicia, esta garantía, equivaldrá al 40% del franqueo correspondiente a la previsión de envíos a recibir durante un mes. Entonces, a lo largo del año, si de forma permanente el número real de envíos supera más del 50% de esta cifra que yo he dado de previsión, se podrá proceder al reajuste en el momento de la renovación. Para la suscripción de este tipo de apartados, el cliente deberá entregar 2 sobres o 2 facsímiles con los envíos a franquear en destino, ¿vale? En los que posteriormente deberá añadir el número de apartado concedido. Es decir, yo presento 2 formatos provisionales para que la Dirección de Servicios Comerciales me dé el ok. Entonces, cuando esté aprobado, yo ahí ya he dado las 2 muestras y yo ya ahí puedo imprimir 1000, 5000, los que yo quiera con el número de apartados que me hayan concedido. Lo de siempre, si hay datos, debo de comunicarlos, si hay cualquier variación. Por último, estamos los contratos 24/7. Vale, esta contratación, este servicio permite pues las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿vale? Que se pueda acceder a recoger el correo. La numeración de estos apartados comienza por las letras VS, 24/7, seguida del número 24/7, VS1, VS5, VS10, ¿vale? El que sea. Es muy importante comunicar esto al cliente para que siempre venga en la dirección escrito así, ¿vale? Debo de decirle que no ponga apartado de correos 5, sino VS5, ¿vale? Porque la oficina puede tener apartados postales normales y 24/7, entonces debe de ir bien escrito para no dar lugar a errores. Los apartados 24/7 pueden tener un único titular o adicionales como el resto, hasta 5 y 3 autorizados. La persona física o jurídica interesada en este apartado debe formalizar su petición, ¿vale? Como hemos visto, con la solicitud correspondiente, ¿vale? Esta que hemos visto anteriormente, ¿vale? Solicitud 24/7, ¿vale? Con sus
medidas, 8,5, 17, 34, 51. ¿Vale? Entonces, pues todo el proceso de alta es exactamente igual. Si en la solicitud figuran personas autorizadas, se debe aportar el documento de identidad de los autorizados, sin ser necesario quedarse con copia del mismo. Durante la vigencia de la suscripción, el titular podrá solicitar por escrito la baja del resto de cotitulares o de alguno de ellos. Es siempre responsabilidad suya comunicarlo y devolver la llave. Correos depositará en el apartado los envíos ordinarios y de paquetería, paquete premium y estándar. Si las dimensiones son superiores o se trata de envíos registrados o de otra modalidad, pues lo que se hará es dejar una tarjeta de aviso para su posterior recogida. Además, se dejará un albarán de entrega del envío. Dicho albarán habrá de ser firmado por el destinatario del envío y posteriormente depositado en el casillero instalado en las oficinas de correos para tal fin. Si el destinatario no procede a cumplimentar el albarán, se entenderá que el envío ha sido efectivamente entregado en la fecha y hora a su puesta a disposición del destinatario. Esto es muy importante porque en estos apartados, como se indica aquí en la contratación, si en el momento de entrega, ¿vale?, no se firma el albarán, pues a la hora de yo poner reclamaciones se me va a contar como en el momento del depósito empiezan a contarte los plazos. ¿Vale? Entonces, esto se indica aquí para que el cliente tenga en cuenta, ¿vale?, que si tiene que poner una reclamación o decir que el envío ha llegado defectuoso, deberá de ponerlo en el albarán. Si no, se entenderá que ha sido recogido en el estado que se depositó y que en la fecha en que se depositó. ¿Vale? El envío objeto será entregado del casillero. Dicho albarán habrá de ser firmado por el destinatario y posteriormente depositado. Si el destinatario no lo hace, ¿vale?, se entenderá que el envío ha sido efectivamente entregado en la fecha y hora de su puesta a disposición, de conformidad con lo reflejado en la página web. Si el cliente ha contratado mensajería, se entenderá que el envío ha sido efectivamente entregado en el momento que le salta el SMS. Ahí te empiezan a contar los plazos, ¿vale? Y ambas partes, correos y el contratante, reconoce como prueba suficiente la información que te mandan en el mensaje, ¿vale? Entonces es conveniente mejor firmar el albarán, ¿vale? Porque si no, a la hora de reclamaciones, ¿vale?, aquí te viene, sin perjuicio, ¿vale?, podrás presentar reclamaciones, pero los plazos te van a empezar a contar en el momento en que te envíe el mensaje. Esto es el informe al cliente. Vale. Si figuran personas autorizadas, deben de aportarlo, pero no se guarda ninguna copia, lo que hemos dicho durante todo esto. Vale, el precio del servicio, apartados postales, se establece en función del tamaño del casillero. ¿Vale? Hemos visto que hay hasta 4 tamaños, 8,5, 17, 34 y 51. Pues según el que envíes, ¿vale?, pues tendrá una tarifa u otra. El objeto será entregado en el casillero con el albarán de entrega. Vale. Los clientes interesados deberán de cumplimentar los impresos que hemos mostrado ya. La solicitud debe de presentarse sin tachaduras ni enmiendas, ¿vale? Solo se quedarán en la oficina el contrato firmado por el cliente y empleado. Al grabar el DOI de los clientes se ha de tener mucho cuidado de grabarlo correctamente, ¿vale? Esto es importante, seleccionando tipo y país correcto, en caso de no ser España. Si se graban incorrectos, a la hora de emitir facturas son devueltas por la agencia tributaria y surgen muchos problemas, ¿vale? De hecho, el sistema lo verifica. Si se observa que los datos aportados no se ajustan con el formulario, o que el facsímil, cuando es una franco-destino, no reúne las características, se le informará al cliente para que lo corrija. Vale. Para poder realizar la contratación es necesario que el rango esté dado de alta en IRIS. Esto se realiza desde gestión apartados, rangos. El rango es el tipo de apartado. Si yo voy a dar de alta un apartado 24/7, tengo que tener ese rango de apartados, esa modalidad, dados de alta. Vale, una vez que ya lo dé de alta, ya no tengo que volver a hacerlo cada vez que suscriba uno, pero en el primer momento sí. Entonces, esto se hace desde el menú gestión apartados rango.
Entonces dentro del menú se despliega un desplegable y yo elegiré el tipo de rango que voy a dar de alta. Los rangos deben adaptarse al número de casilleros existentes en la oficina y en las localidades en las que hay más de una oficina se ha de saber la numeración correspondiente a cada una de ellas. Después, para dar el alta, iré a menú, admisión, apartados, contratación. ¿Vale? Y ahí deberé de rellenar pues todos los datos, número de apartados, tipo de apartado, teléfono móvil para enviar los SMS, todos los suscriptores, ¿vale? Si hay autorizados, si la contratación es anual o cuál es, en caso de que quiera renovar la renovación, qué tipo de renovación, si es bancaria, rellenar todos los datos del banco, en fin, todo, ¿vale? Si por el contrario yo lo doy solo y luego quiero añadir distintos suscriptores, ¿vale? Se puede hacer con el anexo 1B y en Iris ya tendría que entrar mantenimiento, contratación, apartados, localizo el número de apartado y pincho en más titulares, ¿vale? Porque en vez de, pues voy añadiéndolos, ¿vale? Siempre copiándolos del anexo 1B. Y cotejando que lo que viene en el anexo B es con los DNI coincide. En el momento de realizar la autorización de los titulares del apartado, debe presentar fotocopia del documento oficial de identificación de los autorizados. ¿Vale? Pero esa fotocopia se la lleva al cliente o se destruye, no se archiva. ¿Vale? Simplemente tengo que cotejarla. ¿Vale? ¿Por qué la fotocopia? Porque no voy a dejar a la persona sin DNI. Entonces me trae una fotocopia. Y yo lo cotejo, ¿vale? Si es en el momento, pues pueden venir todos, pero si es a posterior, con la fotocopia, ¿vale? Bueno, si se realiza en el momento del alta, inicio, admisión, apartados, contratación, se rellenan los datos y se pulsa la opción persona autorizada para introducir los datos. Y se realiza a posteriori, ¿vale? Estamos hablando para personas autorizadas, que el procedimiento es el mismo. Si se realiza a posteriori, pues entonces igual, voy a apartados, a mantenimiento, contratación apartados, busco el apartado y selecciono el check de persona autorizada para introducir sus datos. Los apartados franco destino solo pueden tener un suscriptor. Pueden tener autorizados, pero suscriptores solo uno. Al grabar los datos de los franco-destino, estos no van a pasar a Sigie, porque como solo van a recibir correo ordinario, no es necesario. Es imprescindible que al dar de alta un apartado en Iris se compruebe si el solicitante ha marcado en el impreso el check de autorización a domiciliar el pago de la renovación anual del apartado. Si está marcado, habrá que rellenar los datos del banco. El número del móvil para recibir SMS cuando se reciban envíos registrados debe estar grabado en Iris en el campo número móvil para SMS. Repetimos, es importantísimo cerciorarse que el tipo y número de DOI es correcto. Si yo meto un NIE y no modifico NIE, lo dejo como DNI, esto da problemas. Al dar de alta un apartado, siempre que el titular tenga DNI o NIE, el sistema lanza una consulta web a la agencia tributaria para comprobar que los datos coinciden. No permitirá dar de alta un titular si los datos no son correctos para evitar así que te devuelva facturas la agencia tributaria. Te saltará un mensaje advirtiéndote. ¿Vale? Y aquí tenemos las pantallas de Iris. Por ejemplo, cuando vamos a dar de alta apartado, lo primero que tenemos que hacer es el rango. ¿Vale? Entonces, buzón, apartado 24/7, apartado postal, yo debo de seleccionar qué tipo de apartado voy a dar de alta. Bien, más cosas. Antes de introducir los datos, solicite el documento de identificación. ¿Veis? Es muy importante. Si el cliente ha puesto el número de identificación fiscal de una persona física, nunca puede acompañarse de un nombre que no sea el de dicha persona. ¿Vale? Te advierte, te lanza el mensaje para que lo verifiques. Y entonces pulses aceptar. Es muy importante que el DOI del suscriptor se grabe correctamente, que corresponda. Bien, aquí tenemos la pantalla de apartados. ¿Vale? Hemos dicho. Tipo, pues aquí tenemos, ¿veis? Anual o trimestral. Aquí, muy importante, marcar NIE, NIF, pasaporte, es muy importante. Forma de pago, contado o diferido. Diferido tendríamos que poner el número de contrato.
Forma de renovación. Yo puedo pagar al contado, pero que la renovación sea domiciliarla. ¿Vale? Pues le daría domiciliación y aquí tendría que poner los datos bancarios. ¿Vale? Entonces hay que tener muy en cuenta todos los puntos remarcados. ¿Vale? Aquí tenemos suscriptor principal. Yo en el momento, ¿vale? Esto es de esta admisión. En el momento puedo dar de alta, voy pinchando cada una de estas pestañas y voy rellenando los datos de los distintos suscriptores. Si en el momento de la admisión, que es estoy aquí, apartados contratación, solo dado al suscriptor y luego posteriormente doy de alta un segundo, pues ya tendría que entrar en vez de en admisión, en gestión, apartados, contratación, buscar este apartado y me va a llevar a la misma pantalla, pero va a ser desde el menú. Y entonces yo podría pinchar en el segundo suscriptor y darle de alta. ¿Vale? Si vienen y con las personas autorizadas igual. Yo puedo pinchar aquí, añadir personas autorizadas en el momento de la contratación desde el menú admisión o posteriormente desde el menú de gestión. El número de móvil SMS es el que hay que marcar para que le lleguen los avisos. ¿Vale? Porque aquí en las distintas fichas, aquí me aparece teléfono, pero este teléfono no tiene por qué ser un móvil. Y este teléfono, el que yo meta aquí, no lo va a recoger Iris para enviarle mensajes, lo tendré que poner aquí. ¿Vale? Entonces, fecha de alta, número de apartado, por ejemplo, aquí tenemos 46. Aquí en este desplegable me pueden aparecer a las distintas oficinas, lo veremos posteriormente. Entonces, hay que remarcar aquí el número móvil para que te mande las alertas. En las oficinas con dependientes se deben de grabar los datos de las dependientes. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos la oficina principal, tiene dependientes la de Paterna de Ribera y Cobalto Circular 4. Pues si yo voy a dar de alta en el circular número 4, marcaré circular número 4. Vale, grabados los datos del formulario en Iris, se validará mecánicamente el formulario, asignando el número de apartado y emitiendo el ticket o factura por el cobro. Solo se ha de validar una vez el formulario y una vez firmado por el cliente y operador se realizará una fotocopia del mismo. Se cobra el importe total que refleja Iris, pulsando Cobrar bolsa. En el caso de apartados franqueo en destino, habrá que incluir la cantidad de garantía del 40% que hemos dicho. Entrega de copia del contrato y llave, si procede. Se entrega al cliente la fotocopia del formulario de suscripción validado por la aplicación Iris junto con el ticket de caja o factura. La oficina archiva las suscripciones de apartados separando las unas de las otras. Las solicitudes de suscripción de inclusión de nuevos titulares autorizados se convierten en contrato. Deben permanecer archivadas en las oficinas mientras el apartado no cause baja. Vale. Comprobar datos. Al grabar los datos, estos se vuelcan directamente a SIGIE. Este volcado se hace por la noche, por lo cual solo a partir del día siguiente pueden verse los datos en SIGIES. ¿Vale? El director debe de comprobar que todos los datos se vuelcan correctamente. Si no, te lanza un mensaje. Nota: el jefe del sector puede autorizar la creación de apartados especiales a las oficinas o borrar los que considere que no deben aparecer como tales. Entonces, todas las oficinas aparecen 3 apartados especiales que no deben darse de baja, que son cartas urgentes ordinarias recibidas, Instituto de la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina. No es necesario tener ningún permiso especial, con el rol de jefe de la oficina es suficiente. Vale, para ello deberá de elegir la unidad, aparece un botón nuevo ticket y clicar sobre él para generar correctamente la duración del ticket, para que no se le dé de baja. La revisión de apartados es por el jefe de sector. Se realiza accediendo con su perfil y pinchando en revisión de apartados. De acuerdo. Pasamos todo esto. Y nos vamos a ir a la archivación.
La documentación se archiva en la oficina con los siguientes criterios. Se conservarán un mueble archivador con 3 separaciones. Uno para los apartados postales, otro para los francodestinos y otros para los 24/7. Y si tienes oficinas auxiliares, pues cada una debe archivarse también de forma separada. Se hará una carpeta individualizada para cada apartado activo. Se ordenarán desde el 1 hasta el último de apartados activos. Cada carpeta debe contener el original del formulario de suscripción del apartado sin tachaduras ni enmiendas, firmada por el suscriptor y por el empleado, con su NIP, ¿vale? Y con la validación mecánica, ¿vale? Comprobando todos los datos y todos los anexos y todo. Y si son personas jurídicas, 3/4 de lo mismo. Los apartados suscritos con anterioridad al 15 de junio se conserva su documentación. No se va a modificar. Vale, y nos queda la renovación. La renovación de los apartados postales. Bien, los apartados que pueden ser renovados son los de contratación anual. Hay que atender los mensajes que aparecen en Iris informando de las fechas de renovación. Los apartados anuales anteriores al 15 de junio, la fecha de renovación será año natural. Pero a partir del 15 de junio de 2015 se contrata de fecha a fecha. ¿Vale? Entonces la fecha de renovación será un año después. Se podrán renovar desde 15 días antes hasta los 30 días después. Por ejemplo, doy de alta un apartado el 3 de marzo, ¿vale? Pues yo podré renovarlo 15 días antes del 3 de marzo del año siguiente, ¿vale? Y después tendré otro mes más hasta el 30 de abril. Entonces, en ese periodo de 44 días, 44-45, yo puedo hacer la renovación del contrato. El director de la oficina debe mantener actualizada la forma de pago de las renovaciones. Hay 3 formas de renovación: pago domiciliado, pago al contado o pago diferido. Domiciliado es con cuenta bancaria, al contado es que voy a la oficina a pagar, ¿vale? Y ahí puedo pagar con tarjeta o como yo quiera. Y el diferido es con cargo a un contrato que debe de estar aceptado por servicios comerciales. Entonces, cláusula de protección de datos. Es necesario que todos los clientes la tengan firmada. Por lo tanto, en las renovaciones se va a asegurar Correos de que todos firman la cláusula de protección de datos. Hay 3 modos, hay 3 casuísticas. Cuando sea pago al contado, cuando el cliente realice la renovación del apartado, saltará un pop-up con la imagen en la tableta digitalizadora, un aviso, donde aparece el número de apartado, tipo, fecha, oficina, titular, documento y el espacio para recoger la firma. ¿Vale? Entonces se le informa al cliente de que debe de firmar la protección de datos y en el momento que firme y abone la renovación, se le imprime el documento de protección de datos y se le entrega al cliente. La oficina no tiene que quedarse con documento alguno, ya que queda archivado en un e-documento. Vale, segundo caso que se puede dar es que el cliente no se presente a renovar porque lo tenga domiciliado, ¿vale? O con cargo a un contrato. Entonces no hace falta que vaya. Vale, ¿cuándo voy a hacerle firmar? Pues cuando venga a recoger un envío registrado, ¿vale? En la primera entrega le va a saltar el pop-up, ¿vale? El aviso en la tableta, con los mismos datos que habían aparecido ahí, todos los datos tal, el cliente va a firmar, ¿vale? Y se le va a entregar el impreso de protección de datos. No es necesario quedarse con nada. El tercer caso es que sea un apartado franqueo en destino, ¿vale? Que no hace falta, ¿vale? Es decir, un apartado en destino que lo tenga domiciliado, porque si va a liquidar allí, en el momento en que liquide, igual. Entonces, ¿cuándo le voy a hacer firmar la cláusula? Muy bien, pues cuando el apartado se renueva por transferencia o de pago diferido, en la primera entrega de envíos, ¿vale? Como tengo que ir a liquidar o bien pagando en el momento al contado o bien para que me lo facturen a cargo al contrato a la domiciliación, pero yo tengo que ir a liquidar cuando vaya a recogerlos, ¿vale?
en la periodicidad que sea, la que tenga pactada, me saltará el pop-up en la tableta y lo mismo. Al firmarlo me imprimirá la protección de datos, se me entrega y se queda en un e-documento archivado. Entonces, si luego el jefe de oficina, que tiene la obligación de comprobar que los apartados han firmado la protección de datos, si lo quiere hacer, tendrá que hacerlo apartados, ¿vale? Mantenimiento. Introduce el número de apartado y busca reimprimir. Y se reimprimirá el formulario, ¿vale? Y en las oficinas auxiliares debes escribir en la tableta, se entrega al cliente a través del cartero de la oficina auxiliar. Entonces, se le imprime y se le entrega, ¿vale? Renovación del apartado al cartero y se lo entrega en el apartado. Y en las normales, aquí, desde mantenimiento de apartados, ¿vale? Iris, mantenimiento de apartados. Si se me enciende reimprimir, quiere decir que está firmado, ¿vale? Y le puedo pulsar y volverlo a reimprimir, porque ha quedado. Entonces, esto es la prueba. Un cliente puede cambiar la forma de pago de renovación de un apartado, ¿vale? Cuando quiera, excepto el mismo día de la fecha de la próxima renovación. ¿Vale? Entonces, si yo lo tengo pagado al contado, lo puedo domiciliar. Si lo tengo domiciliado, lo voy a poner al contado. Puedo cambiarlo en cualquier momento, menos el día de la renovación. ¿Vale? ¿Cómo lo haré? Desde gestión, procesos de oficina, operativo, apartados, documento de apartados. ¿Vale? Entonces, desde este momento se actualiza la fecha de orden de renovación con la fecha de ejecución de este proceso. En el momento que cambie la modalidad de renovación, durante los 58 días siguientes no se podrá modificar el apartado. No lo podré dar de baja, ni lo podré renovar, ni cambiar la forma de pago, ni añadir suscriptores, ni nada. Excepto que haya retrocesiones, que se rechace el cargo. Entonces sí, porque se puede dar de baja. ¿Vale? No, de acuerdo, lo podría dar de baja porque no se ha pagado. La autorización para renovación de apartados por domiciliación bancaria puede ser hecha en el momento o posteriormente entrando en gestión. El día que se produce la renovación del apartado se muestra el balance de la oficina como un tipo de cobro similar al que ocurre con los pagos de tarjeta. Cuando Iris procese los apartados con pago domiciliario que han sido rechazados por el banco, se mostrará un nuevo aviso durante 5 días indicando que hay 30 días desde la fecha de rechazo. Bien para que el cliente renueve el apartado pagando al contado a la oficina o bien para que la oficina proceda a darlo de baja. Si alguna domiciliación es devuelta, el apartado queda en situación pendiente de renovar, debiéndose hacer las gestiones, contactar con el cliente y explicarle la situación para su renovación en metálico o su baja. Las domiciliaciones rechazadas, ¿vale? Te van a dar un listado en el epígrafe explicándote el motivo por el que no ha sido la domiciliación efectiva. ¿Vale? Cuenta blanqueada, bloqueada, el incorrecto, tal, saldo insuficiente, tal, toda una serie, ¿vale?, de razones. El proceso posterior de renovación o de baja de estos apartados se hará de forma manual en Iris por el empleado de la oficina. Las renovaciones de estos apartados sí generan subida a bolsa, porque en el momento que se cancela una domiciliación no se puede volver a pasar el recibo, ya se tiene que renovar de modo metálico, en persona, al contado. ¿Vale? Entonces ya tiene que subir en bolsa porque no te voy a dejar que lo domicilies otra vez. Vale. Renovaciones al contado. En el frontal de Iris aparecen los mensajes de renovación de apartados de pago al contado y el director debe atenderlos generando los avisos de renovación. Este aviso se muestra siempre que haya apartados en los que aún no se ha generado el aviso y que cumplan entre los 15 días antes y los 30 días después. Después de que aparezcan los mensajes se generan los avisos de renovación. Cuando un apartado no ha sido renovado y falten 14 días para su periodo de renovación, aparecerá un mensaje en Iris indicando el número de apartado que no ha sido renovado. Un segundo aviso cuando falten 5 días. Pasados estos 44 días, si no se ha renovado, se da de baja. ¿Vale? Y lo hará Iris directamente, por un proceso interno.
Un apartado de pago al contado puede ser renovado por el cliente solo en el periodo comprendido entre los 15 días antes y los 30 días posteriores, mientras que los que sean anteriores al 2015 se harán con los 15 días antes al 31 de diciembre. Iris mostrará un mensaje indicando los apartados en los que hay que depositar el aviso de renovación en el casillero, ¿vale? Que será el modo de renovarlos, dejarle un aviso. Al generar el aviso de renovaciones no se generarán los avisos de los apartados que tenga solicitada domiciliación bancaria, porque estos van o de cargo al contrato, lógicamente. ¿Vale? Esto solo se hace, este procedimiento, para domiciliación, o sea, para pago al contado. Comprobar plazo de renovación. Si la fecha en la que pretende renovar un apartado está en 15 días antes de la fecha de renovación o 30 días después, ¿vale? No se podrá hacer. Tiene que estar en ese periodo. El cliente tiene que presentarse con la carta de renovación y expresar el deseo de efectuar la renovación. Se accede a Iris, menú admisión, apartados, renovación, se realiza la búsqueda del apartado, ¿vale? Y en los apartados franco en destino, en el momento de la renovación podrá actualizarse el importe en concepto de garantía, ¿vale? En el caso de que nos hayamos pasado. En el momento de la renovación de un apartado se debe comprobar si los datos grabados son correctos. Siempre que podamos lo debemos. Registrados y comprobados los datos en Iris, hay que realizar la validación de los mismos. El sistema solicita la introducción de un impreso para su validación. Esta se hace en el aviso de renovación, en el reverso o en el folio en blanco que se entrega al cliente como resguardo. Vale, deberán darse de baja tal cuando el titular o las bajas se podrán hacer cuando el titular o primer titular lo solicite. Si el primer titular solicita la baja o no se produce la renovación, es responsabilidad exclusiva del primer titular comunicar a los restantes titulares la cancelación, ¿vale? Devolver las llaves, todo es responsabilidad suya. Correo se exime. Vale, si transcurrido el plazo no se ha abonado el importe, también hay que darlo de baja. Menú, admisión, apartados, mantenimiento. Contratación de apartados. Se localiza el tipo y el número de apartado que hay que dar de baja transcurrido este plazo, seleccionando como motivo no renovado. En estos casos, en el que sea por impago, no hay que poner ningún impreso en la validadora. Pago diferido. Aquí no tiene que hacer nada. Simplemente se irá cargando sin conocimiento del director ni de la oficina. Estos apartados no son renovados, solo se podrán ser dados de baja mediante información expresa de la red comercial de oficinas. Vale, esto es la autorización. Pues creo que con esto ha quedado visto el tema completamente. Vamos a ver. Esto está todo visto y en renovación creo que también nos quedaría, a ver, en una pantalla está todo dado. Esto también lo hemos visto. La renovación. Vale, no sé, está todo. Esto también se ha visto. Vale, y de la suscripción también hemos visto todo lo que había que ver, todas las pantallas. Esto también se ha visto todo. Con lo cual damos por finalizado el tema. No, la primera parte, los apartados postales.